Bueno, vamos a esperar que entre gente para iniciar nuestra reunión de hoy día. Muy temprano por la mañana, muy helado el día. Probablemente sea por eso que no ha entrado nadie. O porque las clases ya están siendo un poco fome, a lo mejor. Complicado. Este es un ramo que era bastante entretenido. Se hace en taller, se trabaja con las máquinas. Complicado hacerlo online. Pero bueno, es lo que hay. Hay que tratar de. Voy a esperar un par de minutos más y voy a iniciar la conversación. Por lo menos para subirla a la página. Admitir. Bien. Hola jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar Hola, profe. en un segundito nomás. No les voy a pedir que muestren su cara en la cámara porque me imagino que estará acostado, yo estaría acostado, así que no hay ningún problema en eso. Hoy día vamos a hablar, mostrarles todo lo que es de la madera en general. La próxima semana vamos a ver tableros y vamos a iniciar el primer proceso de producción. Así funciona todo esto. Hoy día vamos a hablar de la madera, de qué se trata, para tener una idea general. Igual esto va a estar, vamos a subir esta presentación y esta conversación a la página, así que no hay problema en ese sentido. ¿Ok? Así que vamos a comenzar. Vamos a presentar entonces desde el principio qué es lo que es la madera. Vamos a hablar de esto hoy día, así que no hay mucho drama en eso. La madera. Que la madera es una de las materias primas de origen vegetal más explotadas por el hombre. Ya vamos a ver que se encuentra siempre en los árboles de tallo leñoso. Vamos a hablar de ese concepto. Tallo leñoso significa que tiene tronco. Allá, porque los arbustos o otra clase de planta no nos servirían. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, en Oriente se utiliza mucho el bambú, pero el bambú no es madera. Es otro uso el que tiene, de otra manera de trabajar, y no es lo que nosotros conocemos como madera. Ya tiene bastantes usos el bambú. No se puede usar con los conceptos que usamos nosotros para madera, pero sí con otra tecnología. Nosotros vamos a hablar de madera, sí, siempre que es árboles de tallo leñoso, es decir, que tienen tronco. Ya encontrando su parte más sólida debajo de la corteza. Ya sabemos, no tiene sentido decirles que se utiliza para fabricar gran producto. Es un recurso renovable, abundante, orgánico y económico. En Chile, por ejemplo, nosotros tenemos dos grandes plantaciones, dos grandes tipos de madera que se usan, que el pino y el eucalipto son las mayores, el mayor uso que nosotros hacemos de esta madera. El pino y el eucalipto es lo que más se utiliza como madera, ¿ya? Ustedes van, por ejemplo, cuando puedan salir, van a las tiendas, Home Center, Easy, esa clase de tiendas, y se van a encontrar básicamente con esa madera. Básicamente pino, que viene de dos clases, pino radiata, que es el más común, ese pino medio blanquecino, y el pino Oregón, que es un pino
distinto que no es natural de nuestro país. Bueno, el pino tampoco es natural de nuestro país, así que... Ok. La madera entonces va a ser materia prima que se obtiene de la parte de abajo de la corteza de los árboles con tallo leñoso. Vamos a ver de qué se trata esto. ¿Ya? Estas son las partes de un árbol. Lo único que nos interesa de esto, para nosotros, digamos, desde el punto de vista de, desde el punto de vista de la manufactura, de la producción, es esta parte que está acá, lo que se llama duramen y médula. Bueno, un poco de albura. Albura, duramen y médula, que son estos tres elementos, los vamos a ver con más confianza, son los que son importantes para nosotros como madera. Fíjense, por ejemplo, que esto que está aquí, el duramen, básicamente les da la idea de que es más duro, ¿cierto? Esa es la madera más dura, ¿ya? La madera más seca, más contenida, más apretada dentro del árbol. Es lo que más se utiliza. En el sur, por ejemplo, al roble, una cosa es la madera roble, que es esta blanca, y en la misma madera, en el mismo tronco, está esta madera dura que ellos llaman pellín. Entonces, el pellín y la madera y el roble, aunque vienen del mismo árbol, pueden considerarse incluso maderas distintas. La mayor parte de los árboles, casi todos los árboles, tienen este tema. Y nosotros sabemos que un árbol puede detectársele anillos de crecimiento, que son estos, que están alrededor. El anillo de crecimiento está dado por la manera en que crece, fíjese. El árbol crece más rápido en verano, por lo tanto la madera es más blanda, más blanca, y crece mucho más lento en invierno, por lo tanto la madera es más compacta, más dura y más oscura. Y eso hace entonces que se distinga esto. Este es la madera más clara y esta es la madera más oscura. ¿Estamos? Entonces, eso es como funciona. Y el esqueleto de un árbol, lo que nos interesa es todo este tema. La leña y la madera está después de todo esto, después de la corteza, después del libro que transporta los nutrientes, que está un poquito más abajo de la corteza, donde sube desde las raíces los elementos de producción, los elementos de alimentación, de nutrición del árbol, hasta todo el árbol, y por dentro, por el duramen y por la madera, va bajando después estos materiales, los desechos, y salen las cosas que no le funcionan, que no le sirven, acá, a la corteza. Dice aquí que corteza es compuesta de células muertas, básicamente es el desecho del sistema alimentario del árbol, del sistema nutritivo del árbol. Son los desechos, los excrementos del árbol son la corteza. ¿Ok? A nosotros nos interesa esto que está desde el duramen, o sea, perdón, desde el libro hacia abajo. Todo lo que es leña madera. Aquí es donde nosotros vamos a estar trabajando, en esta parte. ¿Ya? Eso es lo que a nosotros nos interesa del árbol. No nos interesa la corteza, el líbano es muy poco usado, pero sí lo que es duramen, cambium, todos estos elementos leña-madera. La madera está formada por fibras de celulosa. Las fibras de celulosa se montan unas con otras de esta manera. ¿Ya? Son pequeñas fibras. Fíjense, por ejemplo, la fibra del pino mide alrededor de 5 milímetros, es una fibra grande, es una célula grande. Las fibras del eucalipto pueden llegar entre 5 a 10, 12, 18 milímetros de largo. Así que es una madera mucho más compacta, mucho más firme. Así que esa es una de las ventajas que tiene esto. Pero la desventaja está en que las maderas siempre se ponen de esta forma. Por lo tanto, hay un comportamiento longitudinal que es distinto del comportamiento transversal. La madera no se comporta de la misma manera hacia lo largo que hacia lo ancho. Y hay que tener en cuenta eso cuando nosotros estemos trabajando con la madera. ¿Ya? Técnicamente hablando, la madera es un material anisotrópico. Eso significa que se comporta de distinto hacia un lado que hacia el otro. Así que estamos claros con eso. Entonces, está formada por fibras celulosas, sustancias que conforman el esqueleto de los vegetales, y lignina. La lignina es el material que mantiene unidos estas fibras. ¿Ya? Pues las fibras circulan y se almacenan sustancias como agua, resina, aceites, sales. Todos los materiales de la madera trabajan por estas fibras, están circulando por ahí. Es un material vivo, obviamente, por algo es un material biológico. ¿Ya? Y continúa vivo mucho tiempo después de que ha sido arrancado del árbol. No es un material que muera, no tiene
sistema nervioso, como nosotros conocemos, por lo tanto, si lo cortan no significa que se murió. De hecho, por ejemplo, hay un árbol aquí en Chile, que es el alerce, que está prohibido talarlo, ¿ya? El uso del alerce está supeditado solamente a los árboles que ya se encuentren muertos hace mucho tiempo en el bosque. Es muy difícil de encontrar eso, pero todavía se da, ¿ya? Aparte de que hay algunos sinvergüenzas que matan los árboles, entre comillas, los cortan y los dejan tirados un par de años para después ir a buscarlos. ¿Ok? Como todo lo que tiene que ver con materiales biológicos, la madera, después que así se ha separado de esta nutrición, de este elemento nutriente que es el árbol, las raíces, se empieza a descomponer, ¿ya? La madera se seca, que es el principal problema que se le ocurre, empieza a perder su humedad, que es muy alta normalmente, porque es un elemento vivo, y ustedes saben que el agua es una batería básica del funcionamiento de los seres vivos, y cuando empieza a perder su humedad va contrayéndose, se va secando, y al mismo tiempo después va a ir pudriéndose, ¿ya? Entonces hay que preservarla de eso. La madera que no esté protegida se va a pudrir. Entonces es un material que tiene muchos problemas. ¿Cómo lo vamos a proteger? Vamos a ir viendo cómo lo hacemos más adelante. Ya en la composición está en mayoría el hidrógeno, el oxígeno, el carbono y el nitrógeno, con cantidades menores de potasio, sodio, calcio, silicio y otros elementos. Es decir, hay una serie de elementos naturales que están dentro de la madera y que hacen que se comporte de cierta manera. Fíjense que hay árboles que tienen mucho silicio, calcio y silicio, muy fuerte, muy grande, y hace, por ejemplo, que se endurezca mucho más rápido, ¿ya? Incluso que se hasta petrifique, ¿ya? Que sea una madera demasiado dura. Entonces hay una serie de estos elementos que hacen que cada madera tenga distintas propiedades de acuerdo a nuestra necesidad. Y esto entonces es lo que nos interesa. Las fibras de celulosa. Esta es una microfibrilla de celulosa, esta es la pared celular, esta es una célula, una fibra de celulosa. ¿Ya? Estas son las fibrillas, son las partes del entorno, y esta es la molécula polímero de glucosa con enlaces B14. ¿Cómo funciona? Tenemos que entender entonces que son muchas fibras unidas, conectadas en su forma longitudinal. Fíjense, cuando estas fibras aumentan la cantidad de agua que poseen, se hinchan, no se extienden tanto. Por lo tanto, la madera se hincha hacia los lados y se seca, haciéndose más angosta, ¿ya? Hacia el largo no se achica tanto. Entonces, por eso digo que es un material de difícil comportamiento anisotrópico, de nuevo, es decir, que no se comporta igual en todos los sentidos. Y hay que tenerlo en cuenta que es precisamente por eso, porque estas fibras largas se hinchan y adquieren mayor volumen hacia los lados, pero en el largo no crece tanto. Entonces, lo importante de esto es cómo funciona. La raíz es la parte del árbol que permanece debajo de la tierra. Este es el lugar por donde el árbol absorbe los nutrientes, y en este caso son los minerales que posee el suelo, también absorbe el agua de la tierra, y a la vez es la parte que mantiene el árbol sujeto al suelo. ¿Ya? Es lo que hace que sea funcional este tema. En el árbol está el tallo, se trata de la parte del árbol que une las raíces con la copa del mismo, siendo la copa el lugar donde se encuentran las hojas y las ramas. El tallo es quien transporta la savia y la fruta, ¿ya? Y la savia elaborada. La savia fruta la lleva del suelo a la copa, y la savia elaborada es la que es resultado del proceso de fotosíntesis. La savia fruta sube, la savia elaborada baja. Y eso es lo que conforma la estructura del árbol. El tallo es lo que nos interesa. El transporte de esta savia se debe a la fuerza de succión de las raíces y a la fuerza que se crea con las evaporaciones del agua en las hojas. Perdón. El tallo posee un tejido, y este tejido es el que nos interesa, la madera. La forma de subir que tiene el agua no es tanto es un poco por succión por capilaridad. Las hojas eliminan agua evaporando, y esa eliminación de agua hace que se ejerce una fuerza de succión, pero al mismo tiempo los pequeños tubos que tiene el árbol por dentro forman capilares por acción de capilaridad, que esa es la característica principal. Por esta acción de capilaridad el agua va subiendo, ¿ya? Es una gran bomba este árbol que hace que se suba el agua hasta las últimas hojas, que son las que la necesitan para producir la fotosíntesis, que es donde realmente se alimenta el árbol. ¿Ok?
El tallo entonces posee el tejido que comúnmente se le conoce como madera. Aquí es donde nosotros estamos. También le conocen como tronco y tiene dos tejidos, dos formas distintas. El floema, el cual conforma la corteza y el que se encarga de transportar la savia y los nutrientes, y el xilema, que es la madera. Floema y xilema son las partes importantes. El xilema es la que nos interesa, que es la madera, en términos generales. Dentro de la copa está el conjunto de hojas y ramas que se encuentra en la cima. Las hojas son estas. Hay dos clases de árboles en Chile. Los árboles de hoja perenne, todo el año verdes, y los árboles de hoja caduca. Los árboles de hoja caduca generalmente son árboles frutales, ¿ya? Así, esos son los que se les caen las hojas. Los árboles de madera, el pino, el eucalipto, es bastante poca las hojas que se le caen durante el invierno, por lo tanto son hojas de tipo perenne. Y estas son las más comunes que existen dentro de todo este esquema, ¿ya? De hojas. Estamos entonces. Y finalmente están las ramas. Es de estas que usualmente brotan las hojas. Son considerados los tallos secundarios. Y existen árboles tan grandes y tan gruesos que incluso sus ramas pueden entregarnos cierta clase de madera, lo cual es importante también. Y también hay que entender que existen flores dentro de los árboles. Los árboles, cuando tienen flores, es porque están procesando su fecundación, y por lo tanto tenemos que entender que los árboles también son sexuados, también tienen sexo. Existen árboles masculinos y árboles femeninos, lo cual es más común, por ejemplo, en el eucalipto. El eucalipto tiene básicamente árboles de un sexo y árboles de otro sexo. Otros árboles, como los pinos, como el coihue, en realidad son un solo árbol que tiene los dos sexos por su distribución. Pero el eucalipto tiene dos árboles, son dos árboles distintos, el árbol femenino y el árbol masculino. Es una característica importante. El árbol femenino es mucho más duro, ¿ya? Es más resistente, más difícil de trabajar, se usa normalmente en vigas. El eucalipto masculino es un poquito más blando, se trabaja mejor, sirve para fabricar muebles. De una manera así bien burda de hablar, pero es más o menos lo que estamos hablando. También entonces los árboles tienen frutos, que son los que transportan las semillas una vez que han sido fecundadas, ¿ya? La semilla del fruto es lo que realmente provoca que se generen otros nuevos árboles. Este entonces es el árbol. Aquí están todos los elementos. No me interesa mucho en esto, para ser sincero, solo para verlo y conocerlo. Y aquí está el tronco. Aquí está entonces el tronco, que le da la forma al árbol y sirve de soporte para la copa. El tronco transporta agua y nutrientes de la tierra y azúcar de las hojas. La parte del tronco son básicamente estas. Los anillos, miren, esto. Cada vez que crece el árbol, se agrega un anillo más, producto del crecimiento rápido, que es el verano, y el más tenso, que es el invierno, que hace que se formen estas diferentes colores. ¿Ya? Durante la primavera se forman conductos más amplios que le dan un color más claro al leño respecto al verano y el otoño. Esta capa de albura, por su color claro, se alternan con las del duramen, dando origen a estos anillos visibles en algún corte del tronco. Por eso uno puede medir la edad que tiene un árbol, contando el número de anillos. ¿Ok? Por ejemplo, un pino, el pino que nosotros conocemos como pino radiata, no crece mucho porque en 3, 4 años, 5 años máximo ya estaría listo para producción. Así que no es mucho lo que crece, pero tiene troncos de más o menos 30, 32 centímetros de diámetro, que son ya listos para el trabajo, para el uso industrial. El pino no es un árbol natural de Chile, ha sido incorporado a Chile. El eucalipto tampoco existe como forma natural, entonces son árboles que son muy cuestionados dentro de nuestro país. Básicamente la gente que es mucho más ecológica, en ese sentido, se queja mucho del trabajo que se hace con voy a decir bosques de pino, a pesar de que a la gente no le gusta que se llamen bosques de pino, pero sí, un conjunto de árboles, no importa cuál sea, es un bosque. Y los bosques de pino, que son artificiales en términos generales, porque son plantados por el hombre, traen muchos más problemas a la tierra. El pino es un árbol bastante ácido, que acidifica
la tierra y no se puede generar ninguna otra planta. Es muy difícil que crezcan otros elementos cuando estamos hablando de plantaciones de pino. Por lo tanto, perjudica mucho a la tierra, ¿ya? Pero también se da. En este caso ya está bastante más claro lo que es la corteza, todo el excremento del árbol, lo que no le sirve, el cambium, que es donde se realiza la conversión, el transporte de líquido. Después está entonces la albura. Albura viene un poquito más alba, un poquito más blanca, albura, ¿ya? Y el duramen. Por algo, por ejemplo, albura viene, como les dije, viene de albo, que es blanco. Por eso está el equipo albo, es el equipo del Colo-Colo, es así, tiene esa característica, es blanco, es albo. La albura también es más blanca en la madera. Y después está el duramen, que es como es más comprimido, ya se ha ido secando un poco, se comprime un poco más y hace que sea más duro, ¿ya? Esta capa de cambio y corteza también se utiliza en algunas ocasiones. Hay un árbol, el alcornoque, es un árbol cuya corteza es más usada que la madera, ¿ya? Porque genera corteza todos los años y esta corteza se conoce como corcho, ¿ya? Y de ahí viene el corcho en realidad, de ese árbol. Así que no lo trabajan como madera, lo trabajan más bien como este subproducto que es la corteza. De nuevo está. Y aquí tenemos algunos problemas que puede tener la madera cuando se seca. El problema es que si está maltratada, la madera puede tener estos problemas. Por ejemplo, se puede formar esto que se llama acucharamiento, cup, ¿se fijan? Donde la madera, en vez de ser recta, como la cortamos, empieza a formarse como un vacío adentro, una concavidad, ¿ya? También está el doblado, o envigado, que es esto. En vez de ser recta, se está torciendo a lo largo. Este es a lo ancho, esto es a lo largo. Okay. Aquí está otra torcedura que es enganche, que es bastante más común en algunas clases de materiales, de acuerdo a cómo esté cortado. De hecho, este corte que está aquí, si se fijan bien por los anillos, no va a provocar este torcimiento. Este otro torcimiento que es porque el material está cortado de forma rara, donde la madera se tuerce así, ya el palo en vez de ser largo y recto se va torciendo, no quedan las caras planas. Y esto sería lo normal, así debiera ser. Pero aquí el problema está en que se está agrietando. Como la madera se seca, si se seca en mala forma, se seca muy rápido, se provocan estas grietas que hacen que la madera ya no sea bastante inservible. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de encontrar estos elementos, de cuidar que estos elementos no se provoquen, para que esto funcione de la mejor manera posible. ¿Ok? Los tipos de madera, vamos a tener dos maderas blandas, que son las de árboles de rápido crecimiento, son coníferas, por ejemplo el pino, árboles coníferas porque tienen árboles con hojas en forma de aguja, como conitos, se llaman coníferas. Son fáciles de trabajar y de colores generalmente muy claros. Constituyen la materia prima para hacer papel. El papel se hace de álamo y pino. Entonces los ejemplos están el álamo, el sauce, la acacia, el pino, son árboles, son coníferas. Ya son árboles de madera más blandos. Árboles de madera dura son las de árbol de largo crecimiento y de hoja caduca. Suelen ser acetosas y se usan en muebles de construcción resistentes, en suelo de parqué para alguna herramienta, etc. Como el eucalipto, el coigüe, el alerce. Ya son árboles de madera dura. ¿Estamos entonces? Antiguas embarcaciones se hacían con este tipo de madera dura, por ejemplo el roble, el nogal. Maderas resinosas son especialmente resistentes a la humedad. Se usan muebles en la elaboración de algunos tipos de papel, el cedro, el ciprés, etc. Maderas finas, que ya no hay, aquí en Chile no tenemos, no tenemos de esa clase de madera, muy poca, se utilizan en aplicaciones artísticas, en el cultura y arquitectura, para muebles, instrumentos musicales y objetos de adorno. Por ejemplo, ébano, abeto, arce, que no existen en nuestro país naturalmente. Existen, hay plantaciones, ya, pero normalmente no son fáciles de encontrar. Y las maderas prefabricadas, de las cuales vamos a ver un poco más en la próxima reunión, se elaboran con restos de madera como virutas o restos de corte. Estos son del tipo aglomerado, ya el contrachapado, tablero de fibra y el OSB. Vamos a ver entonces un poquito más de esas maderas más adelante. Y según la longitud de la fibra,
puede ser clasificada de madera de fibras largas y madera de fibras cortas, según su grano fino y grano grueso. Entonces aquí hay una serie de otras maderas, ¿ya? Tenemos grano grueso, roble, castaño, hilo con verbú, grano fino, hayos, sapelo y cerezo arce, acetosas, teca y olivo. La teca y el olivo sí existen en nuestro país. ¿Ya? Y las maderas resinosas como el ipé y el padú, que no existen en nuestro país, son especies muy, muy difíciles de encontrar. ¿Ok? Tenemos entonces las propiedades de la madera, dependiendo de la fibra, su tamaño, orientación, el contenido de humedad, tamaño de los poros. Todas esas son las características que tenemos que tener en cuenta para saber si la madera nos sirve o no. Existe mucha diferencia entre las propiedades de una madera u otra, y por eso hablamos en general. Las maderas, aislante térmico y eléctrico, en términos generales, sirve para eliminar la corriente. Uno puede estar seguro de que no le da la corriente si está tomando un piso de madera. Es buena conductora del sonido, nos sirve, por ejemplo, para hacer parlantes acústicos. Es un material renovable, biodegradable y reciclable. Es dúctil, ya se puede doblar un poco. Nosotros tenemos ahí formas de hacer que la madera se doble. Existen muchos materiales que se pueden trabajar de esa manera, pero la madera es importante con ciertas características técnicas. Podemos hacer madera doblada, por eso es dúctil. Es maleable, podemos hacer que se estire, que tome otras formas, y es tenaz, significa que tiene cierta resistencia al roce, resistencia al esfuerzo, que también nos sirve de mucho. El color es debido a las sales, colorante y resina. Las más oscuras son más resistentes y duraderas. Por eso sí, las maderas claras son maderas blandas. Las maderas más oscuras, como el coihue, por ejemplo, el eucalipto, que son las maderas comerciales más oscuras, son un poco más resistentes. La textura depende del tamaño de los poros y condiciona el tratamiento que recibe la madera. Si la madera tiene muchos poros, debemos protegerla mucho más que si tiene pocos poros, donde una poca protección ya nos da cierta seguridad. Entonces tenemos beta, que dan la orientación y color de las fibras, densidad, que depende del peso y la resistencia. Cuanto más densidad tiene la madera, es más resistente. Fíjense, casi todas las maderas tienen una densidad menor que la del agua, lo que les permite flotar. La madera flota. Las maderas de baja densidad, hasta medio gramo por centímetro cúbico, son las coníferas, como el pino, y las de mayor densidad o de alta densidad son mayores a 0,5 gramos por centímetro cúbico y se conocen como latifoliadas. Entonces las coníferas, las maderas como el pino, por ejemplo, flotan con mayor facilidad que las otras. ¿Ok? Y la madera también es flexible, por eso tiene facilidad para ser curvada en el sentido de su longitud sin romperse ni deformarse, especialmente las maderas jóvenes y blandas. El pino permite eso. Hendidura consiste en la facilidad que tiene la madera de partirse y rajarse en el sentido de la fibra. Uno le mete la uña y puede abrirla, como la leña, por ejemplo, cuando la cortan, se abre, se raja, se hiende. La resistencia será menor si es de fibra larga y carece de nudos, así como si está verde la madera. La dureza o resistencia al corte, que dependerá de la mayor o menor conexión entre sus fibras, está en relación directa con la mayor cantidad de fibras y la menor cantidad de agua. Por ejemplo, en la zona de los nudos donde los nudos son el lugar donde están naciendo las ramas en la madera. Si una tabla tiene un nudo, significa que de esa parte nació una rama. Ese es el nudo, y esa pieza es mucho más resistente y más dura, ¿ya? Por lo tanto, es más resistente al corte. Y por ser material poroso, absorbe humedad. La madera se moja y se hincha, ¿ya? Así que hay que tener cuidado de eso. Por ejemplo, no podemos dejar la madera a la intemperie normalmente porque se nos va a echar a perder. Este entonces es el esquema. El procedimiento de obtención: tala, transporte, cerrado, secado, transporte a la industria secundaria. Los más importantes propiedades: dureza, densidad, aislación eléctrica, higroscopicidad, que funciona con el agua, digamos, y aislante térmico. Tenemos su clasificación: blandas, duras y comerciales. Contrachapado aglomerado son estas maderas comerciales. Las duras son abeto, pino, chapo, por ejemplo. Blandas son nogal, roble, fresno. ¿Ok? Y la madera más importante de aplicaciones: industria del mueble, industria papelera, industria derivados. Este es un esquema que les voy a dejar entonces para que vean más o menos la madera y cuáles son las que estamos usando nosotros en nuestro país. Hay una norma chilena que indica cómo se mide la madera, y esto creo que lo tengamos bastante claro. La norma de 174, oficializada del año 85, establece que el volumen de una pieza de madera se expresa en metros cúbicos, ¿ya? Los espesores y anchos en milímetros y la longitud en metros. No obstante, y esta es una cosa importante, es común el empleo de unidades con el sistema inglés de medida como la pulgada maderera y la pulgada pinera para el volumen, que consideran las medidas pulgada y el espesor y el ancho de escuadrilla.
Voy a contarles de qué se trata esto. La pulgada maderera, que es lo que vamos a ver ahí. La pulgada maderera es una pieza de madera ¿ya? Que tiene 10 pulgadas de ancho, 1 pulgada de espesor y el largo en metros. Por ejemplo, este largo para el pino es 3,20 metros. Entonces, 1 pulgada de pino mide 1 por 10 por 3,20 metros. Entonces, 1 pulgada por 10 pulgadas por 3,2 metros. Esto es 1 pulgada de pino. ¿Por qué estoy hablando de pino? Porque el largo, por ejemplo, de eucalipto es igual a 3,60 metros. Entonces, 1 pulgada de eucalipto es igual a 1 pulgada por 10 pulgadas por 3,6 metros. Esa es lo que se llama la pulgada maderera. ¿Ok? Es una manera bien extraña de medir, pero se usa sobre todo en el esquema antiguo de medición. Fíjense que esto nos da una cosa característica. Si nosotros tenemos 2 pulgadas de espesor por 5 pulgadas de ancho por 3,20 metros en pino, eso también es igual a 1 pulgada. Entonces es una pieza más ancha, pero si el largo es 3,20, igual es 1 pulgada. Es un volumen. La pulgada maderera mide, entonces, volumen. Es una manera, como les dije, un tanto extraña de medir, pero esa es la manera en que se mide. Normalmente en los lugares donde venden madera más fina, maderas extrañas, maderas exóticas, ¿ya? Hay que tener en cuenta. Hay que tener entonces en cuenta que esta forma de medir por pulgada maderera se usa en cierta clase de maderas básicamente. ¿Ya? La norma nos dice que nosotros vamos a medirla en pulgadas. Fíjense que ustedes cuando compran madera para uso personal, por ejemplo, en las tiendas, van a comprar, por ejemplo, un pino de 2x1. Un pino de 2x1, que es lo que, como se lo venden, puede ser cepillado o en bruto, ojo que son características. Son entonces una pieza de madera que tiene 1 pulgada de espesor, 2 pulgadas de ancho y 3,20 metros. Aquí, si ustedes lo ven, por ejemplo, está en la unidad del metro cúbico, 1 metro por 1 metro por 1 metro, el pie cúbico, 1 pie por 1 pie por 1 pie, la pulgada corta o pinera de pino, que es 1 pulgada de espesor por 10 pulgadas de ancho, por 10,5 pies de largo, que son 3,20 metros, o la pulgada maderera, que es 1 pulgada de espesor, 10 pulgadas de ancho, 12 pies de largo, que es 3,60 metros, que es la manera en que nosotros medimos. Entonces, nosotros vamos a comprar la madera dando la dimensión del ancho por el largo, o sea, del espesor por el ancho, y el largo siempre va a ser el mismo. El pino va a tener 3,20 metros, el eucalipto va a tener 3,60 metros de largo. Siempre. ¿Ok? Estamos entonces. La forma en que cortamos la madera va a hacer que se utilice de mejor o peor forma. Esta, por ejemplo, que es cortes radiales, no se usa porque no tiene uso comercial. Esta de cortes paralelos se usa sobre todo si tenemos árboles bastante anchos. La realidad es que no es muy usada. Esta de pieza enteriza se usa con árboles muy duros que nos permiten usar esta pieza de adentro, este es
el tronco, digamos, el diámetro del tronco, y que nos permite usar estas piezas de adentro como grandes vigas, ya, o grandes pilares. Entonces es para madera muy larga, madera que casi no se da en nuestro país. El despiece en cruz tiene una pérdida bastante alta, pero la madera es bastante resistente y de buenas características. Este procedimiento Cantibay no lo conozco, no lo he visto, en Chile no se usa mucho. El de hilos paralelos es bastante más común, que insisto en que se usa para troncos anchos, que permite sacar tablas bastante funcionales. El de hilos encontrados es el más común. El de corte holandés, que no se usa tampoco mucho, pero es bastante común. Y este de corte paralelo, que no lo he visto tampoco. Y el corte en cuartonado, que es cuando nosotros obtenemos una pieza muy grande aquí en medio, de bastante buen uso, y otras piezas menores para el largo. De estos, hilos encontrados, el de hilos paralelos, y a veces la pieza enteriza, es lo que más se usa en nuestro país. Tal como está aquí. Este es, por decirlo de alguna manera, el de la pieza enteriza. Fíjense que según el corte, la posición de los hilos va cambiando. ¿Ok? Fíjense, todos los hilos van así, estos anillos, dando esta forma. Y en la medida que se va secando esta pieza, esta zona se seca de distinta manera que esta. ¿Ya? Entonces, el comportamiento va a ser distinto. Este es un buen material, porque como está totalmente centrado los radios, el producto no se va a deformar. Esto va a tener una deformación en que estas zonas, esta y esta, van a tender a subir, levantarse cuando se seque, y esta zona va a tender a aplanarse, por lo tanto va a formar esta curva, este acucharamiento que yo les decía. Estas, donde el hilo está en este sentido, y acá, el hilo está en ese sentido, van a producir madera bastante más resistente y bastante más pareja. Tenemos que ver entonces nosotros el canto de la madera para poder determinar el comportamiento que va a tener. En Chile nosotros tenemos maderas comerciales que son de todos tipos, maderas nativas y maderas exóticas. Fíjense que la madera nativa, la que es de nuestro país, son estas: el raulí, el roble, el coihue, la lenga, el mañío, el lingue, entre otras. Esas son las comerciales. Existen otras, pero estas son las que más se venden. Y las maderas exóticas que no son de nuestro país son el castaño, el ciprés, el eucalipto, el pino oregón y el pino radiata, que es el que compramos normalmente en el home center, ¿ya? Ese es el pino radiata, el pino más amarillento. Este es el pino radiata, pino de Monterrey, de California. Es una especie de arbóreo perteneciente a la familia de espináceas, género Pinus, originaria del suroeste de Estados Unidos, principalmente California. Es un árbol de talla media elevada, 45 metros de altura. La ventaja es una especie de crecimiento rápido y que puede alcanzar un diámetro de tronco de más de 50 centímetros en 20 años. Pero ojo, en nuestro país, estos 50 centímetros se obtienen entre los 8, 10, 12 años. En Chile, el pino crece mucho más rápido que en otros países. Y eso es una de las grandes desventajas. ¿Ya? Ok, entonces estamos hablando que se vende por pulgada maderera. Primera forma se obtiene la modalidad de bruto, tal como sale del aserradero, o cepillado con sus caras muy lisas. Cuando nosotros compramos pino en bruto, la madera es áspera, pero tiene sus dimensiones correctas. Por ejemplo, este pino, que pareciera ser de 2x2, va a medir 2 pulgadas por 2 pulgadas. Si el pino lo decimos cepillado de 2x2, va a ser menos de 2 pulgadas, ¿ya? Porque va a estar cepillado, tiene mucha pérdida por cepillo. Así que vamos a tener que tener cuidado en eso. Un pino, una madera cepillada de 2x2, no tiene en su sección 2 pulgadas por 2 pulgadas, tiene menos, y hay que considerarla. ¿Ok? También está el eucalipto. Hay gente que le llama eucaliptus, lo cual está erróneo, es como llamar a esto pinus. Esto se llama eucalipto nada más. ¿Ya? Es un género de árboles y algún arbusto de la familia de las mirtáceas. Existen alrededor de 700 especies en la mayoría de Australia y Nueva Guinea. Acá llegaron. Se encuentra distribuido en gran parte del mundo y debido a su rápido crecimiento. Frecuentemente se emplean en plantaciones forestales para la industria papelera, maderera o para la obtención de productos químicos, además de su valor ornamental. ¿Ya? En la segunda madera de mayor uso en Chile, es muy apreciada. La pulgada, ya como dije aquí, mide 3,60 metros, debido a que la longitud natural es mucho mayor que el pino. Se trata de una madera oscura, y estamos hablando entonces de esta clase de madera. Se usa en la fabricación de muebles, básicamente, o cuando tenemos mucha suerte en algunas vigas o material estructural. El coihue también
en nuestro, es un árbol perenne que crece en el centro y sur de Chile, crece también en el sudeste de Argentina, y es bastante más rojizo, fíjense, parecido al roble, y tiene muy buen comportamiento, se usa mucho para la fabricación de muebles. Y estas son entonces las características. Ya la forma en que nosotros podemos comprar este material, y aquí está la imagen del tipo de madera que nosotros tenemos en nuestro país. ¿Ya? Estas las podemos comprar, y estas son entonces como una especie de muestrario las que nosotros podríamos tener en nuestro país. ¿Ok? Ok, joven. Estamos entonces. Voy a subir esta presentación, esta conversación a la página para que la podamos echar una miradita, y vamos a seguir trabajando la próxima semana con una parte, que en realidad son dos partes. La primera vamos a hablar de los tableros, que es la madera, entre comillas, comercial, fabricada, y el inicio del proceso productivo. ¿Estamos? ¿Una duda? Ninguna, profe. Ya, jóvenes, los dejo descansar entonces, vuelvan a taparse, vuelvan a acostarse, nos vemos la próxima reunión, ya, que estén muy bien, cuídense. Chao, hija, chao, que estén bien. Chao, profe. Chao.